Cada año y con cada ataque a la naturaleza se pierden grandes cantidades de hectáreas de bosque en nuestro país, sea por el tema de la minería, sea por los incendios, sea porque la frontera agrícola está creciendo notablemente. Y pues, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién responsabilizamos? Vamos a hablar sobre este tema. Hemos invitado a, espero decirlo bien, Chasik Chapliki, ¿está bien? Más o menos. Eso, Sí, más o menos, muy estamos bien. súper bien. Economista, ambientalista, especializado en temas agropecuarios. Bienvenido. Muchísimas gracias, Aurelia. Sí, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, bueno, tenemos Tenemos una nota. una nota antes para contextualizar un poco a la audiencia y enseguida entramos en materia. El video de un orangután que lucha contra una excavadora para defender su hábitat en Indonesia conmocionó a millones de personas en todo el mundo en 2018. Estas imágenes muestran el poder destructivo que genera la deforestación de los bosques y plantea un interrogante: ¿quiénes están detrás de la destrucción de los bosques? En Bolivia, un estudio realizado por el economista ambiental Stasiek Chapliki revela que los aportes de los bolivianos para su jubilación y los préstamos bancarios son utilizados para financiar la deforestación en el país. La investigación establece también que más del 10% de los ahorros de los bolivianos manejados por los fondos de pensiones están invertidos en 3 sectores empresariales que se dedican a la agroindustria. Lo más alarmante de esta investigación es que la deforestación no es el resultado de los incendios forestales, sino son productos de una deforestación planificada y muy bien estructurada. En conclusión, el informe plantea la urgente necesidad de cambiar el extractivismo por mecanismos alternativos para producir nuestros alimentos. De lo contrario, estaremos poniendo en riesgo el futuro de las próximas generaciones. Bien, a ver, Stasiek, que es un tema realmente muy complicado el que estamos, más aún en la coyuntura económica en la que nos encontramos. Porque a raíz de la caída de la exportación de hidrocarburos, ahora hay una necesidad imperiosa de ponerle más atención a la minería, más atención a la agroindustria y de darle cada vez mayores facilidades, si es posible más tierra cultivable y si es posible abrirle lo que se pueda justamente para tratar de generar los recursos perdidos por los hidrocarburos. ¿Qué hacemos? Estamos entrampados. No, totalmente. Y estamos en un sistema donde hemos invertido tanto que es difícil decir ya no. Ponte a pensar, no en el caso de los bosques, pero en el caso de los hidrocarburos, hemos puesto más de 3.000 millones de dólares para explorar, no hemos encontrado nada y seguimos poniendo dinero. En el caso agropecuario, tenemos la planta de Bulo Bulo, 900 millones, tenemos otros 300 millones San Buenaventura, ¿no? Y no podemos ahora decir ya no los vamos a usar, hemos invertido. Son presupuestos... El biodiesel es otro. El otro, exactamente. Y en este caso queda claro que en el sistema que estamos, no solamente pensamos desde ya varios años que es la solución para diversificar la matriz económica, sino que también pensamos que ahora que estamos en la crisis van a ser la solución. El año pasado ya se lo planteaba que este año el sector agropecuario iba a incrementar sus exportaciones por lo menos de 1/3, ¿ya? En lo que va del año ya está... Exactamente. La soya por lo menos 40%. No solo el valor, sino que la producción ha caído bastante. La producción, el volumen, los precios, la cosecha de este invierno está 70% por debajo de la del año pasado. Entonces, con todo eso es una apuesta que no está dando frutos y que pese a eso es la única que estamos reiterando. Ahora están con 17 puntos de negociación con el gobierno. Al inicio del año se planteó 6 para incrementar las divisas. Tantas medidas y no vemos los frutos. Ahora, ¿cuánto cuesta en el estudio que tú has llevado adelante? Has mencionado ciertas cifras. Contale a la gente, ¿cuánto cuesta deforestar? Mira, lo que primero tenemos que entender, y es algo un poco complejo y hasta controversial decirlo, ponte en el año 2022. Hemos incendiado cerca de 4 millones de hectáreas. Pero ¿sabes qué? Cuando hemos visto sobre esa cicatriz de incendios, ¿qué ha pasado después? Tan solo cerca de 60.000 hectáreas han sido usadas. O sea, básicamente 3,940.000 hectáreas no han sido usadas y han sido quemadas.
Entonces, lo que nos da a entender que evidentemente el fuego viene por el chaqueo, viene por la expansión agropecuaria, por donde está entrando. Por manos negras. Por manos negras, viene también por sequías repetidas, el niño, la niña, cambio climático, pero es un problema diferente al problema de la deforestación. Entonces, eso nos dice que la deforestación, en realidad, en 88% de los casos, no tiene nada que ver con los incendios. Sí puede haber quema controlada, y en ese marco requiere de unas grandes maquinarias, y que sobre todo usan mucha gasolina y que son muy costosas. Entonces, para desmontar una hectárea, tú necesitas cerca de $250 hasta $350, dependiendo de qué tan tupido es el monte, ¿no? Eso le tienes que agregar unos $100 que el gobierno, que nosotros como bolivianos subsidiamos como hidrocarburos a dicha maquinaria. Con todo eso dicho, uno diría, bueno, la narrativa del empresario que se hizo por su cuenta, que alimenta al país, nos diría de que lo están haciendo con su propia plata. No había sido así, Soraya. En realidad, en los hechos, el sistema agropecuario es altamente demandante de crédito. Y no solamente de crédito bancario, pero de créditos que van directamente desde los fondos de pensión o también de los fondos de pensión a lo que se denominan fondos de inversiones cerrados. Y por otro lado tenemos la banca, ¿no? Entonces, los fondos de pensión invierten en esos tres sistemas que después... Es donde están nuestros ahorros. Están nuestros ahorros. Y aún para que sea aún más controversial, va lo siguiente. El 80% de los ahorros de las pensiones son de paceños. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una historia tradicional de que es la sede de gobierno, muchas empresas, economía formal que han ido aportando a las CFPs. En el caso de los ahorros bancarios, la mayoría también se encuentra en La Paz, 36% versus 25% para Santa Cruz. Entonces, en realidad, son los paceños que financian a estas grandes empresas que a su vez están empujando al desmonte, a los incendios y al gran desastre. Pero, ¿quiénes son los responsables de los incendios? Porque se habló de grupos interculturales que están sembrando coca, se habla de varios grupos sociales que ingresan para... La minería. La minería, etcétera. ¿Son todos estos grupos? ¿Cuáles son los que tienen la mayor responsabilidad? Mira, todos tienen ciertamente un rol que juegan en todo este esquema, pero no hay que confundirnos sobre el Además nivel. dicen que hay que saber quemar, ¿no? Algunos dicen que saben quemar, que son pastizales y que no afectan a especies o no llega a avanzar lo suficiente. Sí, o sea, hay diferentes elementos. Entonces, volviendo al último punto, lo que hay que aclarar es que hay quemas que sí son necesarias para ciertos tipos de manejos que se tienen que hacer para evitar de que avance, para también eliminar ciertos acumulación de materia vegetal que puede ser riesgosa y cosas así. Eso dicho no justifica ni por si acaso lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora, sobre las responsabilidades, creo que hay que ser bien enfático en eso porque últimamente he oído en canales cruceños dudas sobre estas cifras. Y entonces, ¿qué dicen las cifras? Las cifras dicen que cuando tú miras las propiedades del INRA, o sea, la tenencia de la tierra, de quién pertenece eso, lo dicen estudios de Fundación Tierra, lo dicen estudios académicos, lo dicen estudios hasta propios míos, lo dicen muchos estudios que se han realizado, incluso del gobierno, y nadie nunca lo ha negado hasta ahora, de que la mayoría de los incendios ocurren en predios empresariales y medianos. Lo mismo con los desmontes. Para darte una noción, en general, en términos de incendio, 35% más o menos ocurren en esos predios empresariales y medianos. Después, un 30% en tierra fiscal, que no pertenece a nadie y que no debería nunca después pertenecer a nadie. Y finalmente, lo que son interculturales, pueblos indígenas y campesinos juntos, tan solo 18%. Okay. En el caso del desmonte es aún peor. Estas tierras fiscales, ¿quiénes se están quemando? Este 30%. Entonces eso en muchos casos, como digo, pueden ser incendios que salen de predios empresariales o de predios de todo tipo. También puede ser amedrentamiento. O sea, me estás diciendo que el 65% de los incendios son causados por las grandes olleras.
No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que los predios empresariales donde se concentran los incendios son 35%, y ese es el primer rubro. Que son solleras. Ajá. De ahí, en las tierras fiscales, nadie realmente sabe a ciencia cierta. Pero lo que quiero salen decir, de tierras empresariales. salen de todos los tipos de tierras, incluso las empresariales en mayoría. Y el desmonte que ya es el producto final de todo este esquema, como digo, de donde se le saca provecho a la tierra, que no tiene mucho que ver con los incendios, ese sí ocurre en 60% en tierras empresariales. Ese sí, pero no tiene el impacto con los incendios que estamos viendo. Mucho peor. No, ¿por qué? Porque, ¿El desmonte? Sí, mucho peor. Los incendios, ¿qué quiere decir? Los incendios quiere decir que hay fuego, que es un bosque que se degrada y que en la mayoría de los casos se va a recuperar. Se va a recuperar más lentamente, tiene un sinfín de consecuencias ecológicas, pero el desmonte es la pérdida irremediable, permanente del bosque, Okay. porque nunca más le vas a dejar crecer, vas a hacer todo lo necesario para darle otro uso. Entonces ahí no hay vuelta atrás. En cambio, en los incendios todavía puedes hablar de restauración, de regeneración, de diferentes modelos Y alternativos. le echan la culpa a los campesinos e interculturales, ¿no? Así es. Ojo, que no quiere decir que no tengan un Claro, rol. pero es mucho menor de lo que lo están pintando. Exactamente. Y eso lo triste es que hay encuestas nacionales que identifican que el primer causante de los incendios en el país serían los interculturales a 35% de los casos, ¿no? Más o menos. Y no tiene que ver con lo que pasa efectivamente, sino tiene que ver con la narrativa que construye el agro para deslindarse de sus responsabilidades, hacerse ver como un bien o mal necesario y también el salvador potencial ante la crisis para que se le sigan dando más beneficios, más créditos, más condiciones bondadosas. El estudio que yo menciono habla de, que yo he realizado, habla de básicamente más de 3.000 millones de dólares al agropecuario que están el día de hoy en sus manos gracias a esos créditos. Son montos gigantescos. Y además de eso, para que veas las condiciones en las que reciben, las tasas de préstamos, no tiene nada de comparación con lo que tú y yo podríamos conseguir para vivienda social, para lo que sea, de ninguna forma. Además de eso, para decírtelo ya lo más aberrante, es que a todo eso el gobierno le ha generado un fondo productivo de préstamos para solleros y aceite de palma a 0,5% de 300 millones de dólares. Y yo me pregunto cómo en estos momentos, donde estamos en semejante situación, podemos aún pensar que eso es decente, moralmente decente. Yo creo que en el campo muchos esperan el apoyo, el financiamiento, el apoyo técnico, y cuando veo todos los créditos bancarios del país, el día de hoy cerca de 18% van al agropecuario en conjunto, que está bien, hay que apoyar al agropecuario, pero del agropecuario 79% son a 3 rubros, nada más: soya, ganadería y caña de azúcar. Y dentro de la soya, que es el número 1 de esos 3, y que ya es casi más de un tercio de todo esto, 63% a 8 grandes empresas. 8 grandes empresas que casi no generan empleo, casi que no pagan impuestos. De paso, en algunos casos ni siquiera están abogados a la producción para Bolivia en alimentos, sino a las exportaciones. Donde tú vas es aberración tras aberración. Estoy atónita con todos estos datos, por Dios. ¿Cómo funciona todo este movimiento económico en otros países, en los países vecinos? Imagino que hay diferencias o hay similitudes. Hay similitudes definitivamente, ¿no? Los fondos de pensión están llamados a invertir en los sectores que tienen que apoyar a la economía nacional. Sin embargo, los fondos de pensión, a diferencia de cualquier banco comercial que tiene que, digamos, tener una vocación comercial, tiene también un valor moral. Y eso es algo que está ocurriendo en los mayores fondos de pensiones del mundo. Los noruegos, incluso en Europa, incluso en Latinoamérica, donde están teniendo criterios sociales. Dicen, ¿saben qué? Así como no podemos nosotros financiar al narco, tampoco podemos estar financiando la minería ilegal y tampoco podemos estar financiando a la deforestación ilegal. 98% de los incendios son ilegales.
de 50 a 80% de la deforestación o del desmonte es ilegal. Entonces, si mínimamente se cumpliera la norma, si mínimamente los fondos de pensiones y la gestora el día de hoy haría lo necesario para cumplir con eso por lo bajo, otra sería la realidad. Entonces estamos perdidos, porque soluciones por lo menos corto o mediano plazo no se ven. Exactamente, y creo que hay que ser bastante claros con eso. Las medidas que se están tomando ninguna de ellas tiene ninguna capacidad de solucionar el problema. A lo mucho de patear la pelota para que lleguemos hasta las elecciones o posterior a las elecciones y que el nuevo que asuma tenga que la casa se le caiga encima y tenga que tomar más medidas. Y lo peor es que los futuros autoridades, claramente cuando tú escuchas el espectro político, todos están a favor de aumentar ese apoyo, más liberalización de exportaciones, más créditos para el sector agropecuario. Claro. Y de nuevo tú dices, pero entonces, ¿por dónde va el camino? Staszek, aquí hay una pregunta de un televidente que me la sacó a la boca, justo yo la quería hacer ahora, a Héctor Gutiérrez. Se habla de la biotecnología ahora como una solución para incrementar la productividad y dejar de utilizar tanta tierra, ¿no? Según la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que justamente está apareciendo ahí la pregunta, va a mejorar la productividad. ¿Qué es lo que tu investigación te ha dicho en relación a la utilización de la biotecnología? Que nuestros vecinos la usan ampliamente. Brasil y Argentina tienen una producción enorme a raíz de eso. Mira, yo no voy a dar mi opinión sobre qué opino de la biotecnología en Por lo que has visto en tu investigación. Pero voy a dar mi opinión sobre lo que considero que puede o no tener potencial de la biotecnología. ¿Qué quiere decir? El día de hoy, el presidente de la Asociación de Productores de Semillas de Santa Cruz, el Colegio de Agrónomos de Santa Cruz, ambos han confirmado y corroboran que no hay problema de acceso a semillas transgénicas el día de hoy en el país. Hay tanto contrabando de semillas en el país que el 80% del maíz amarillo en Santa Cruz es con transgénicos de forma ilegal. Hay todo el acceso a todas las semillas transgénicas de soya que tú quieras usar el día de hoy en Bolivia. Por lo tanto, legalizarlas no va a aumentar los rendimientos. Legalizarlas va a hacer que los contrabandistas van a poder hacer el negocio de forma legal y conseguir más dinero de forma legal. Pero va a bajar el precio, porque cuando lo legalizas, baja el precio. Pero el tema al final del día... Claro, la productividad es efímera. Exacto. O sea, no hay. Efectivamente que va a bajar el precio, pero el rendimiento no va a aumentar como uno se lo podría esperar, por un lado. Eso en maíz, pero en soya... Lo mismo, porque en soya también se está ya usando todo... Hay una semilla transgénica, la HB3, me parece, la que se está usando. Ajá. El día de hoy se tiene pero una... Es ilegal, ¿no ve? Pero... No, hubo una que se aprobó el 2003. Ajá. La aprobó ¿Solo Goni. una? Pero es antigua. Pero tú puedes ir a los mercados y yo he encontrado hasta 17 tipos de semillas transgénicas vendidas en Santa Cruz el día de hoy. Sin Nadie problema. controla. Nadie controla. Y no solo eso. No quieren controlar tampoco. No quieren controlar. Pues, ¿no? Y hay un estudio del INAF. El INAF es la institución pública abogada a las semillas. Y con ANAPO, que es la Asociación de Productores de Oleaginosas, o sea, soyeros, en el 2018 han sacado un informe donde demostraban, 2019 sacaron un informe sobre 2018 donde demostraban que en soya tan solo en 23% de la superficie soyera se usaba fertilizante. Entonces, de nuevo, es completamente absurdo producir de forma intensiva un producto sin usar fertilizante. Quiere decir que tú estás sacando todos los nutrientes de ese suelo y por lo tanto es por eso que te interesa también producir en zonas recientemente deforestadas, porque es nueva tierra que vas a poder extraer sus nutrientes sin tener que usar fertilizantes. Ahora, sobre si esto soluciona o ayuda o no el problema de la deforestación, que es al final lo que a mí realmente, digamos, me lleva a pensar si esto puede valer o no la pena, te cuento que no, porque ¿qué va? En Brasil, en otros países donde se deforestan, también se usa biotecnología y lo que nos dice es que no es que el productor tiene una mentalidad de que va a producir 100 hectáreas y tantos kilos. Y cuando llega a esa meta dice, bueno, feliz, ¿para qué voy a producir más? No, ¿verdad? Sí.
piensas en extenderte. Entonces, si tu rendimiento sube y que efectivamente logras usando fertilizantes... Tienes más inversores y quieres crecer más. Exactamente, y eso es lo que se dice la paradoja de Jovens, donde la intensificación no es la solución a parar la extensificación. O sea, el subir rendimientos no cambia el modelo de negocio el día de hoy, que está abogado en gran medida a acaparar tierras. Pero no te permite como una concesión, como el hecho de que, bueno, vamos a entonces parcelar la tierra, ¿no? Tienes esta, hasta acá, este es el límite para utilizar, no puedes avanzar más de acá, eso no... No. Los avasallamientos incluso de empresas privadas, dotaciones de tierras ilegales o legales, todos estos esquemas están metiendo más tierra al mercado de la tierra. Y esto es lo que me ha llevado a esta investigación. Yo inicialmente estaba investigando por qué las empresas olleras siempre piden ayuda al gobierno para apoyo de reprogramación de créditos, dicen que son súper exitosos. Yo dije, bueno, tendrán utilidades gigantescas. No, todo lo contrario, negativo, pérdida, apenas un poco de utilidad. Y en cambio en sus balances veías las tierras y de repente masas y masas de tierra y valor de tierra que usaban, y no tanto para producir más, sino para conseguir más préstamos, porque la tierra es el mejor colateral para sacarse préstamos del mejor precio. Y en la medida que algún día, o sea, que los precios, como les decía, yo me compro una tierra por unos $100 el día de hoy en Beni, tierra forestal, la hectárea. A eso le invierto unos $250, $300. Bueno, de eso... ya puedo asegurarte que esa tierra por lo bajo se va a vender en 1,000 o desde $750 hasta 1,000. Y si está bien conectada con carreteras y todo, 1,500, y en el corazón sollero de Santa Cruz vale $4,500. Entonces hay una especulación de la tierra que es gigantesca y hay una especulación financiera aún más importante. El día de hoy todavía no hay tanta especulación de tierra en el país porque todavía puedes acceder a tierra forestal. El día de mañana que se cierre el candado del chorro de agua de la tierra forestal, ahí sí la especulación va a subir y ya tienes actores brasileros, argentinos, incluso estadounidenses que vienen y compran tierras en masa pensando que algún día la tierra boliviana va a valer $8,000 o $20,000 como ocurre en Brasil y en Argentina. Y yo creo que tenemos que tener una segunda entrevista contigo. Súper vasto porque tu nos conocimiento. quedamos cortos y estamos contra el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Nos has dado muchísimas luces. Increíble. Por lo menos yo estoy entendiendo 1,000 cosas en este momento. Sí, realmente. ¿No? El rompecabezas Cosas se va que se armando. creían a través de la investigación y el estudio nos las estás mostrando como son de No, verdad. con mucho gusto, yo con mucho gusto puedo volver. Solo quería decir una cosa más. Estas cosas que yo he investigado son novedosos para nosotros, son novedosos para el sector ambiental. Les comento que no es novedoso para el sector agropecuario y financiero. Eso para que queden claros, sí, tampoco es una novedad para ellos ni algo muy asombroso. Y bueno, lo más triste de todo esto es... ¿Y cómo financias todo esto? ¿Cómo financias tu estudio? Entonces, en este caso, es un trabajo que yo realicé durante 3 años mientras que yo estaba trabajando sobre temas paralelos. Y ¿Dónde estabas trabajando? Estaba trabajando en WF en ese momento, incluso antes en la FAO estuve trabajando. He sido, digamos, tengo muy buen bagaje técnico y académico que hace que he sido asesor de muchas de estas organizaciones o investigador. Y el día de hoy, pues, investigo para centros británicos, para también centros bolivianos de investigación. Felicidades, Staszek. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Nos haces Ceres. una segundita.